Vamos en este momento, vamos a ver a través de la palabra del Señor. Y hemos visto la tarea más grande y maravillosa y sacrificada es la obra misionera. Y el ser el pastor de una iglesia es una obra, como dije, es grande, maravillosa y a la vez es sacrificada. Con muchas recompensas, por supuesto. En el futuro Dios nos dará una recompensa. Pero ellos tienen que, cada misionero, cada pastor tiene que combatir, como estuvimos cantando este himno, a combatir. Que cada pastor, cada misionero tenemos la tendencia a combatir todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Es una lucha constante, que siempre estamos luchando constantemente. Sin oración no podemos vencer. Sin oración en la obra del Señor no podemos vencer. No somos nada, estamos desarmados. Es imposible que un soldado vaya a una guerra sin FAL, sin ningún armamento, sin granadas, sin paquete de curación, sin sus instrumentos necesarios. Es imposible enviarlo a un misionero sin sus recursos o sin su apoyo misionero. Es imposible que haga la obra. Siempre tenemos que estar orando por ellos. Alguien dijo, de pie se ruega y se recibe, de rodillas se ruega y de pie se recibe. Es algo maravilloso. Necesitamos rogar al Señor. Rogad al Señor. Vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 6. El libro de Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, uno de los pastores misioneros con más experiencia en la obra misionera, encontramos aquí algo que él mismo estaba escribiendo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Él está hablando y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo 19 dice, y algo más añade él. Estamos orando en la obra del Señor, estamos orando por los hermanos, estamos orando por la obra misionera, pero algo más él está pidiendo. Pablo no se cree autosuficiente. Pablo no se cree que ya todo lo sabe. Pablo no se cree que ya para él es suficiente su conocimiento y ya es solo. Yo puedo orar solo, no se preocupen por mí. Yo puedo orar solo, no oren por mí. Eso no es la idea de Pablo. Pablo, él se humilla y dice, por favor, y por mí oren. Oren, supliquen, por favor. Y Pablo estaba hablando a los hermanos de Éfeso y le estaba diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración. Hermanos, oren con toda oración, con toda súplica. Oren, dice en el Espíritu, oren, velen por mí. Y en el versículo 19 dice, y por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque necesitamos oraciones. Los pastores y los misioneros necesitan oración. En el campo necesitan muchas cosas. Cuando uno está en el campo se necesitan muchas cosas. Un misionero, un pastor. Aparentemente es fácil. No, misionero es fácil, por eso voy para allá. Pero cuando está allá, es otra realidad. Cuando está solo, que sea un peruano yendo a un lugar y que solamente esté de diferentes países y él solo, a veces el enemigo empieza a atacar nuestra mente, a desanimarnos. Estoy solo, no sé su cultura, no sé cuáles sus costumbres. Y a veces el enemigo comienza a desanimar. Y necesitamos orar por él. Necesitamos orar por los misioneros. Necesitamos orar por los pastores. Cuando su esposa enferma, ¿qué hacer? Cuando el hijo se enferma, ¿qué hacer? Yo estoy suplicando y clamando al Señor. Yo estoy diciendo a los hermanos de la iglesia Cristo es mi Rey en San Juan del Lurigancho. Hermanos, hay un siervo del Señor. Malpartida, él está delicado de salud. Su hija está delicado de salud. ¿Y qué será de su esposa? A veces puede ingresar desánimo en la esposa. La esposa empieza de repente a desanimar y puede decirle, mira las cosas, hemos salido de una vida para mejorar, pero mira cómo estamos empeorando cada vez más. Y el enemigo puede atacar
en la esposa. Y puede desanimar y puede decir a su esposo, mire, mejor ya no vamos a otro lugar, ya no queremos ser misioneros. El enemigo puede atacar. Y es por eso que necesitamos orar, como dice el apóstol Pablo, y oren por mí. A todos los hermanos necesitamos decirles, hermanos, oren por mí. Nosotros no somos los Superman o los más fuertes, o como que alguien dice, tú eres el increíble Hulk, tú lo puedes todo. No somos esto. Somos personas de carne y hueso. Necesitamos apoyo espiritual. Necesitamos clamar a Dios. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Es algo maravilloso y Pablo entiende estas cosas. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, ¿qué cosa? El ministerio del Evangelio. Tenemos una responsabilidad, tenemos un trabajo grande que hacer, es llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a muchas personas que están ciegas espiritualmente. El diablo sigue cegando la mente de los incrédulos. El diablo sigue cegando y oscureciendo la mente de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ahí estamos nosotros, ahí está el misionero, ahí está el pastor para ayudarle y llevarles y seguir llevando la palabra de Dios a mucha gente. Necesitamos orar mucho por muchos misioneros y por los pastores. Mire otro pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. El versículo 17 primeramente está diciendo, orad sin cesar. Y esto debe ser nuestra tarea diaria. Como ya dije, necesitamos combatir, necesitamos luchar todos los días. Y podemos luchar nosotros los siervos del Señor y los hermanos que nos apoyen orando por nosotros. Orad sin cesar por los siervos del Señor. Necesitamos oración mucho. El versículo 25, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, está diciendo, hermanos, orad. ¿Por quiénes? Por nosotros. Por nosotros. A veces nosotros, aún los pastores mismos que estamos ya, a veces decimos, no, ya está formadita esta iglesia, pero aún ahí los pastores necesitan mucha oración, porque ya hay mucha gente, hay personas ya, y necesitamos oración por los pastores. Hay muchas debilidades, hay muchas dificultades en la obra del Señor. Necesitamos orar. Necesitamos orar por los pastores. Y una vez más, Pablo está diciendo a los hermanos, orad por nosotros, orad por los pastores, orad por los misioneros. Necesitamos clamar, orar unos por otros, hermanos. Necesitamos hacerlo y es por eso la invocación grande a todos los hermanos que oren por sus pastores. Siempre les digo a los hermanos ahí en la iglesia, le digo, hermanos, tóquenme por favor, peñísquenme. Y me dice, yo le digo, eso duele. ¿Y por qué me duele? Porque yo soy un ser humano. Soy un ser humano como usted. ¿Cuántos de ustedes van a comprar? Todos dicen, yo voy a comprar, ok. ¿Y los pastores irán a comprar también? ¿Tendrán hambre los pastores? ¿Sus hijos de los pastores tendrán hambre? ¿La esposa del pastor tendrá hambre? Todos necesitamos de una cosa. Y necesitamos orar. Porque a veces hay momentos que donde está la billetera y hay solamente puras tarjetas, pero puras tarjetas de invitación nada más. Puras tarjetas, ahí está, no hay nada. ¿Dónde está? Necesitamos orar por los pastores. Por los pastores, necesitamos orar. Hermanos, necesitamos orar por la esposa del pastor. Por la esposa del pastor. Oremos por la salud de los misioneros. Necesitamos orar, más apoyo misionero a todos los hermanos para que oren por la esposa del pastor, por los hijos del pastor. Necesitamos oración por ellos. Ore que Dios proteja sus mentes en el trabajo que trabajan para el diablo trabaja para desanimar a muchos esposas del pastor, a sus hijos mismos. Hay hijos que no quieren ni aún seguir a su padre en cuanto a ser pastor o a ser misionero. No quieren. ¿Por qué?
porque ven la necesidad del papá y dice, mira papá, para estar así como tú, solamente vivimos con esto nada más. Y necesitamos orar. Necesitamos orar por provisión, por los siervos del Señor. Solamente los pastores y todos deberíamos inspirar más, pero hay hijos de pastores que dicen, yo quiero ir a la universidad, a tener una profesión y después ir a esos lugares más como los musulmanes para ir a predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Hay hijos de pastores que no pueden ir a la universidad. ¿Y cómo se sienten uno? ¿Cómo se sienten los hijos de los pastores? ¿Cómo se siente la esposa del pastor? ¿Cómo se siente el pastor mismo? Es por eso que el diablo comienza a atacar a la mente para poder desanimar a los siervos del Señor, a la familia del siervo del Señor. Necesitamos orar. No hay resultados. A veces uno está trabajando, trabaja duro, pero a veces no hay resultados. Y comienza uno a desanimarse. Es por eso necesitamos orar. Una vez más, que siempre el siervo de Dios, oremos para que siempre el siervo de Dios camine con Dios. Y como gracias al Señor estos enseñanzas en cuanto a la economía, necesitamos orar por la economía del varón de Dios. Hay muchas cosas que hacer. Orar al Señor. Y es por eso Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Oren por nosotros. Somos débiles, pero fuertes en el Señor. Oremos unos por otros. Miren lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 4. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 4. Colosenses, el capítulo 4. Siempre Pablo está hablando a los hermanos de Colosas y a todos los hermanos y a todas las iglesias que él está escribiendo. Y Colosenses capítulo 4, en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración. ¿Qué más dice? Velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo. ¿Por quiénes? No solamente le dice a los hermanos de Éfeso, no solamente les habla a los hermanos en Tesalónica, sino también les habla y clama a los hermanos de Colosas. Y les está diciendo una vez más, Pablo, no se sienten que ya todo lo sabe, que ya no necesita oración. Pablo necesita oración y dice, al mismo tiempo, oren, sí, también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, nos abra puertas. Y cuando vayamos a un lugar que no sea nuestro conocimiento, que no sea nuestra experiencia, sino la palabra de Dios, sino hablar del Evangelio de Cristo Jesús. A veces Dios nos ha permitido, y yo estaba viendo cuando estábamos viendo el año pasado o años pasados, cuando el presidente iba a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, a todas las acciones de gracias, y estaba yendo el presidente, iba el presidente, cada año iba el presidente, pero no se le habló claramente el Evangelio de Cristo Jesús. No se le dijo, señor presidente, sin Cristo usted no puede hacer nada. No se le habló no se le confrontó con la palabra de Dios. Solamente se habló de cosas superficiales nada más. Qué tristeza tan grande. Yo dije, Dios ha permitido que ingrese. Ahora va a escuchar el Evangelio, pero se le va a decir acerca del arrepentimiento. Y no se le habló tanto. Los ministros estaban ahí, una buena grupo de personas diplomáticas, y no se le habló claramente sobre el Evangelio, sobre el arrepentimiento de Cristo Jesús, sobre el arrepentimiento, sobre que Jesucristo es la salvación. Y qué tristeza. Hermanos, necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos predicar.
Y es por eso que aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo? Por hablar de Jesucristo, por hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Eso estaba preso Jesucristo. Ahora, gracias a Dios, creo que nosotros no estamos presos porque no estamos hablando de Jesucristo. Hay poca gente que estamos, en verdad, a veces queremos así conocer más, conocer autoridades, qué bueno, pero no se le da el privilegio a ellos de conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos orar muchísimo. Hay muchísimo que necesitamos orar para que no sea nuestra palabra, que sea la palabra de Dios, que se predique en todo momento. Necesitamos siervos con valor y que hablen con denuedo la palabra del Señor. Oremos por ellos, oremos. Que Dios levante obreros conforme a su corazón, que hablemos del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Dios, ayúdanos, fortalece a muchos siervos que están en la obra tuya, Dios. Aquí vemos, Dios, varios siervos tuyos que están en la obra del Señor. Te ruego, Dios, por ellos, por su esposa, cada uno de ellos, Padre, por sus hijos, Señor. Rogamos, suplicamos a usted, Dios, que usted les dé sabiduría, autoridad, fortaleza. Denos, Señor, fuerzas para seguir predicando el Evangelio. Y que nuestros hermanos, Padre, sigan orando por nosotros. Sigan orando, clamando al Señor, a usted por nosotros, Señor. Por favor, necesitamos su sabiduría y necesitamos su fuerza. Señor mío, hay muchas cosas, hay muchas trabas que el enemigo pone, muchos obstáculos, Señor, que tus siervos sigan pasando esos obstáculos en el nombre de Jesús. Por favor, pedimos tu ayuda, en el nombre de Cristo. Amén.